si lo vieras. Estamos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría vamos a recibir al autor de La Era Tavares, 12 años que cambiaron el fútbol uruguayo, libro que acaba de editar Fin de Siglo. Su autor, el periodista, escritor, investigador Luis Prats, acá en el 98.7. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo de vuelta. Y igualmente para mí, estaba pensando, haciendo memoria, ¿no? La Crónica Celeste, ¿tu primer libro puede ser? Mi primer libro, sí. Yo recuerdo perfectamente cuando lo sacaste, que conversamos. Vinimos por acá, sí. Y bueno, han venido sucesiones, Crónica Celeste con Sí, actualización. sí. Hubo 6 ediciones después, cada una con sus agregados. Es decir, porque es un libro en permanente construcción, ¿no? Y después tus distintos aportes a propósito de la investigación periodística, ¿no? Que tiene que ver muy fuertemente con el fútbol en líneas generales, con el deporte, ¿verdad? Sí, sí. También has incursionado en la ficción. También ficción infantil. Eso. Hicimos 2 libros para niños que tenían bastante de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora tenés que escribir, clasificamos a Rusia. Sí, hay uno ya escrito que todavía no salió. Pero que no va por el lado del fútbol. Bueno, aunque bueno. son los mismos personajes, ¿no? Uno empieza, crea los personajes y después ellos adquieren vida propia. Reclaman, ¿no? Y entonces se les ocurren cosas nuevas y les pasan cosas nuevas que uno con gusto va contando. La Era Tavares, así se llama tu último libro, 12 años que cambiaron el fútbol uruguayo. Acá vos ingresás en 2 aspectos que me parece que, fiel a vos, son muy interesantes. Uno, lo planteo para que vos lo desarrolles, ¿verdad? Uno, lo que tiene que ver con lo objetivo estadístico, informativo, histórico. Es decir, las cosas que en su condición de entrenador de la selección uruguaya, Oscar Washington Tavares ha obtenido. Logros. Los oyentes de La Mañana en Camino lo conocen porque soy muy explícito en la materia. Son de una, para mi gusto, enorme contundencia acerca de lo que podríamos incluir en la palabra exitoso. ¿No es cierto? Se puede decir que en líneas generales los objetivos que se ha planteado Tavares al frente de la selección los ha conseguido. Y soy de los que cree que exceptuando, y aún porque me gustó mucho tu libro porque hace hincapié en algunos asuntos sobre los cuales he reflexionado muchas veces y tiene que ver, aún admitiendo que ni en el 24 ni en el 28, donde ni siquiera la figura del entrenador existía como tal, en el 30, en todo caso un poquito más, ¿estamos de acuerdo, Luisito? Sí, sí. Mirá, para que veas que te estudio, Uh-huh. En el 50 con Juan López, pero definitivamente con un rol menos desarrollado de lo que hoy entendemos como entrenador. Uh-huh. Yo igual pongo a esos 4, hayan existido o no, en la cúspide porque obtuvieron la medalla de oro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Después de estos 4, en cuanto a seleccionador, es Tavares por lejos el que le sigue en la lista de logros. Sí, por supuesto, sí. Sin duda alguna, Sin ¿verdad? dudas. Pero tu libro va más allá. Eso alcanzaba y sobraba, podríamos decir. Porque en realidad, vos entendés, cito lo que señalás en el arranque del libro, pero más allá de esos datos y conquistas, hay otro elemento que el libro resalta como esencial. Tavares es el único técnico que desarrolló al frente de la selección uruguaya de fútbol un plan a largo plazo que abarca desde la labor con los juveniles hasta las condiciones técnicas, físicas, psicológicas y de actitud que deben tener los futbolistas seleccionados. Esto es absolutamente revolucionario, ¿no? Me parece que sí, porque ninguno de sus antecesores, haya sido porque no se le ocurrió, no tuvo tiempo, porque las circunstancias fueron más fuertes que la posibilidad de pensar algo, nadie había establecido un plan orgánico para la selección. Y Tavares lo hizo antes de asumir en su segunda etapa al frente de la selección uruguaya. Él estudió mucho cómo cambió el fútbol y desarrolló ese plan que hoy yo lo considero imprescindible para que cualquier equipo pueda funcionar, porque el fútbol ha cambiado mucho, se ha hecho mucho más complejo,
Juan López en el 50, todos los jugadores que integraron la selección los tenía a la vuelta. Montevideo era mucho más chico que ahora y los podía citar y veían todos a la vuelta, claro, digamos, en la esquina. Pero ahora los jugadores están todos por el mundo, hay que saber cómo están jugando. No alcanza con ver los goles que marcan, que pasan en los informativos habitualmente. Hay que seguir cómo le está yendo, cómo están físicamente, si están en un periodo ascendente o descendente, y después conjuntarlos de una manera que nunca se había podido hacer como lo hizo Tavares, ¿no? Si eso a propósito de esto, que esta semilla, una semilla que ya se transformó en un arbolito, por decirlo menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya no alcanza con ir a buscar a los futuros cracks al campito, decís vos, porque ni siquiera sobreviven los campitos. Si el fútbol uruguayo pretende mantener la vigencia que recobró en los años de Tavares, deberá mantener y profundizar su planificación a largo plazo, seguir sosteniendo la formación de los juveniles, apuntar a mejorar la técnica de todos los jugadores, mantener siempre el espíritu de equipo. Y te atreves a señalar, si eso se logra, la era Tavares podrá ser recordada como una nueva fundación del fútbol uruguayo. Aprovecho esta frase para ir a la pausa y preguntarte, estamos de alguna manera, nos hemos acostumbrado a suponer que el nivel de la selección del fútbol uruguayo, más allá de que a veces nos gustaría que juegue más acá, más allá, pero en cuanto a cierto estándar mínimo de calidad, de identidad futbolísticas y, por qué no, de logros, parece estar muy distante del nivel del fútbol doméstico. ¿Por dónde estarían las claves para que el fútbol uruguayo se parezca más a la selección? ¿Verdad? Sí. ¿Y dónde estarían las claves para evitar que la selección se empiece a parecer al fútbol uruguayo? ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos conversando con Luis Prats, autor de La Era Tavares. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino. Estamos conversando con Luis Prats, autor de La Era Tavares, 12 años que cambiaron el fútbol uruguayo. Te dejé una pregunta pendiente, pero antes te hago otra. ¿Por qué motivo sentiste que era el momento para escribir acerca de un objeto de estudio, me consta, que has tenido a lo largo mucho tiempo? Bueno, justamente porque se clasificó por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo, se viene en la Copa del Mundo y son momentos de análisis o de raconto de las cosas que han pasado, ¿no? Quizá la Crónica Celeste podría haber sido también una nueva edición, sí, podría haber sido, pero a lo mejor viene. A lo mejor viene. Lo que pasa es que ya se está volviendo complicado sacarla porque se ha vuelto un libro muy grande, de muchas páginas, claro, muy caro y mucha gente ya lo tiene. Sí. Entonces, sí. Pero a mí me consta que yo soy muy futbolero, siempre me sirve la última porque me da mucha comodidad. Claro, a diferencia del público en general, Canal de Fin de Siglo me lo envían. Sí. No lo tengo que comprar cada 2 o 3 años. La última edición ya se volvió un libro como 600 páginas, que no es habitual entre los libros uruguayos y menos libros de fútbol. Y para el 2018 yo calculo un libro de 700 páginas. Yo les recomiendo mucho este libro porque, bueno, es un libro muy ágil, muy... Tu estilo periodístico hace que tengas muy afinada la pluma para que sea entretenido, en el sentido de... Y además, que da información que yo o no recordaba o no tenía acerca hasta de los propios orígenes futbolísticos de Tavares. No tenés inconvenientes de ingresar a algunos aspectos que, si bien forman parte, como el propio Tavares ha dicho, de su esfera privada, después el propio Tavares a medio dio detalles acerca de cuál es cuál es el estado de la salud de Tavares, que curiosamente fue un asunto que se manejó entre los detractores de Tavares, ¿verdad? Cosas para mí insólitas acerca de, anda con bastón, ¿cómo puede ser entrenador? Bueno, vos lo escuchaste igual que yo, sí, seguramente, sí. En aquella Copa América que no nos fue tan bien, ¿no? La última, la Centenario, en fin, cosas que en todo caso no lucen como lo fundamental, o está enojado en las conferencias de prensa. Bueno, mirá, a lo mejor son aspectos a mejorar, pero no lucen como los centrales que uno debe reclamar un entrenador, ¿no? Son aspectos accesorios. Yo creo que últimamente está más parco, bueno, ya está mayor, ¿no? Pero creo que nadie más que él sabe si está en condiciones de seguir o no. Entonces, además el trabajo suyo es un trabajo muy de equipo, como
se hace en los grandes equipos y en las selecciones, hay un cuerpo técnico grande, y no es necesario que el director técnico corra a la par de los jugadores en las prácticas, entonces claro. por eso no eso es que el un entrenador se mezclan los picados, no siempre, por decirlo menos, no siempre tiene que ocurrir, ¿verdad? Sí. Incluso en Europa muchos técnicos ni siquiera participan de los entrenamientos, ellos están como en un nivel superior. El míster. Sí, y el que dirige las prácticas es su ayudante, está en contacto más directo con los jugadores, ¿no? Tú me habías preguntado si el cambio, bueno, el fútbol está cambiando muy rápidamente por razones de dinero, por razones de cambio de reglas, y uno ve en los partidos de los clubes y las selecciones europeas que tienen un manejo de la pelota que antes era una condición de los sudamericanos, de los brasileños, los argentinos y los uruguayos, y que salvo en el caso quizá de Brasil, los europeos nos están aventajando, porque ellos hacen un trabajo específico. Ahora no, ya el talento espontáneo que salía de los campitos ha desaparecido. Todo es un trabajo, ¿no? Como la manera que tiene de jugar Barcelona es un entrenamiento que hacen desde niño en la Masía, con ejercicios específicos para dominar la pelota. Bueno, eso lo están haciendo todos. Por ejemplo, la selección de Bélgica, que está siempre arriba en el ranking mundial, sí, uno nos sorprende. Ellos hicieron un trabajo muy especial para, después de la Eurocopa 2008, que le fue mal, hicieron un sistema de partidos para juveniles en campos de reducidas dimensiones para mejorar la técnica de los jugadores. Que te obligara a dominar la pelota, no tanto a correr, ni tirar pelotazos, sino a dominar la pelota y tenerla siempre cerca, ¿no? Eso ya lo sabemos hacer, dijeron, ¿no? Sí. Nos falta lo otro. Falta lo otro, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol uruguayo en una época se volvió técnico pero lento. Estamos hablando de los años 70, tú recordarás que se decía que el fútbol uruguayo era un ritmo de carreta. Eso un poco se ha perdido. Claro, yo recuerdo más, basándome en tu propio libro, que el fútbol uruguayo en la década del 70 es el momento en que adquiere menos cantidad de puntos. Es el peor momento. Sí, el fútbol uruguayo choca sobre todo en el Mundial de Alemania contra una realidad que no esperaba. Que el fútbol también en ese momento había cambiado mucho, y entonces había una dinámica mucho mayor, había nacido el pressing, y el fútbol uruguayo se vio sorprendido y quedó relegado, y bueno, lo pagamos con eliminaciones de mundiales, ¿no? Y bueno, yo en el 74, nos fuimos al 78, nos fuimos al 82, a pesar de haber ganado la Copa, el Mundialito. Entonces yo creo que en el aspecto físico y de la dinámica se ha mejorado bastante, y los equipos uruguayos, por lo menos la selección, pueden correr a la par que los europeos. El tema es el manejo de la pelota, y en Europa han desaparecido hace tiempo los mediocampistas que están solo para la marca, solo para destruir. Ellos quitan y enseguida crean jugadas, ¿no? Lo mismo los defensas que salen jugando. El sábado en el Clásico Español fue bastante sugestivo ver cómo salían jugando a toda velocidad. Y entonces es una de las cosas que el fútbol uruguayo tiene que mejorar. Por supuesto, el fútbol uruguayo tiene que mejorar muchísimas cosas antes que eso, ¿no? El estado de las canchas, su propia organización, pero igual, el tema económico. Nosotros somos la misma generación, ¿no? Apenas recién lo veíamos, nos separan unos añitos, ¿no? Las canchas han mejorado. Han mejorado, sí, las canchas han mejorado. Si uno ve los videos de los goles de hace algunos años, se sorprende a ver lo que eran las canchas, o polvorientas en verano, o barrosas en invierno. Yo que soy hincha de Liverpool, acordate lo que era Belvedere, y acordate lo que es Belvedere hace años, ¿no? Sí. Un buen terreno. Por eso sí. Ya tenés la cancha dura, el polvo. Sí, que la pelota rebotaba y saltaba 5 metros. Exacto. Eso se ha mejorado. Algunas cosas se han mejorado en el fútbol uruguayo, entonces eso hay que reconocerlo. Pero hay mucho más para mejorar. Entonces, creo que una de las prioridades tiene que ser seguir mejorando la técnica de los jugadores, ¿no? Desarrollar esa capacidad para jugar en espacios chicos, para pegarle a la pelota con las dos piernas, para poder salir jugando desde la defensa, y no que sea el golero que saque fuerte y alto, o los defensas le peguen duro para arriba, ¿no? Bueno, los propios arqueros
Viste que nuestro arquero uruguayo, que siempre se diferenciaba con los argentinos le sacaban bien al futbolista, el arquero uruguayo le pegaba para arriba y alto, ¿no? Y ya nuestros arqueros empiezan a sacar a media altura, tratando de enviar la pelota. El caso Mulera creo que es muy claro, muy contundente, tratando de enviar la pelota a un futbolista. Como cualquier pase, saldrá bien o mal, pero la actitud es otra, ¿no? Bueno, en Europa muchos arqueros ya son un jugador más en el sentido de jugar con el pie. Ellos sí, el alemán es el caso emblemático. Y bueno, entonces todo eso necesita mantener el fútbol uruguayo, porque se avanza muy rápido y entonces estancarse es quedar atrás. Y desde ese punto de vista, hay dos cosas que tu libro deja claro, que a mí me gustaría que vos abordaras. Primero, la concepción, la selección es toda, desde el sub-15 a Luis Suárez y Cavani, forman parte de un mismo proyecto, ¿no es cierto? Ese es un asunto que luce como una verdadera novedad en el fútbol uruguayo. Me gustaría que emitieras algún comentario. Y también, vos no rehusaste en tu libro aludir al movimiento Más Unidos que Nunca, a su vínculo con los futbolistas, la empresa Tenfield, la Mutual, el rol de Tavares. Son acontecimientos inocultables que están jugando un rol. Sin embargo, vos lo incluís en este libro porque sentís que son importantes también en la captación de la dimensión de cómo está el fútbol hoy día. Me gustaría que reflexionaras acerca de esas dos cosas. Sí. En cuanto al tema de Más Unidos que Nunca, en realidad no pude contar cómo había terminado. Se estaba procesando porque, bueno, el libro lleva un proceso de preparación que tiene su tiempo, ¿no? Cuando yo lo estaba terminando, era en los momentos, digamos, más álgidos, era durante el paro de los jugadores, ¿no? Claro. Pero sí, los jugadores de la selección han sabido asumir un vuelo propio más allá de contratistas, y quieren su lugar para discutir, negociar y formar parte de lo que es el espectáculo, más allá de simples actores que hagan cosas que otra gente les diga hacer, ¿no? Y en cuanto la primera pregunta era la idea de que la selección es toda una única propuesta, ¿no? Sí. En el fútbol uruguayo, como en casi todos los países sudamericanos, pero incluso más, los jugadores de la selección no van a estar más disponibles, salvo alguna excepción muy especial, en sus clubes. Incluso ya se están yendo jugadores de la sub-20 antes de integrar el seleccionado. Entonces, la única forma de verlos, saber sus condiciones, como ahí decía, físicas, técnicas, anímicas, intelectuales, es en la selección juvenil. Ahí Tavares ya los empieza a conocer antes que el propio hincha de fútbol, porque el hincha a los jugadores de la sub-17 no los conoce. Apenas empieza a conocer a los de la sub-20 cuando se juega el campeonato sudamericano. Antes, salvo alguna excepción muy, muy especial, tampoco los conocía. Entonces, todo es un escalafón en el cual el jugador va ascendiendo. La sub-15, la sub-17, la sub-20, durante el cual se van haciendo todas esas evaluaciones y el propio jugador va conociendo lo que están exigiendo el cuerpo técnico de un jugador internacional, ¿no? Entonces es la manera de que al mismo tiempo también de que vuelva a tener ese sentimiento de adhesión a la selección que un poco se había perdido por todos los problemas que habían caído sobre la celeste en los años 80 y 90, ¿no? Y en ese contexto, bueno, recuerdo que a propósito de la participación de Valverde en este último tramo de la selección, esa foto en la que Tavares está cerca de él, más juvenil aún de lo juvenil que es, ¿no? Nos olvidamos que son juveniles, ¿no? En todo caso, lo que explica lo que vos decís, ¿no? Esa idea de que el tipo, Tavares, pero como decís vos, un equipo, como que viene siguiendo las cosas desde el arranque mismo, desde el brote, porque no tiene plan B, porque si no es ahí, después ya les perdés un poco pisada, ¿no es cierto? Resulta difícil que un jugador, no es imposible, pero es más difícil que un jugador sea citado por primera vez a la selección ya grande, ¿no? Ya mayor. Pero aparte, todo forma parte del proceso, ¿no?
la palabra proceso a veces estaba asociada a otros procesos y no me gusta tanto. Pero lo que veíamos siempre con las elecciones era que cada técnico que llegaba era un empezar de nuevo, claro, sobre bases que no eran firmes, ¿no? Siempre venía un técnico para afrontar un campeonato puntual. Venían las eliminatorias y se designaba un técnico, claro, claro, o venía las eliminatorias para el Mundial, la Copa América, y se lo nombraba. Entonces nunca había planes, como que yo había dicho sobre Tavares, nunca había una mirada que fuera más allá de ese torneo. Entonces se ganaba el torneo o se perdía y bueno, después pues, se volvía a empezar. Siempre estábamos empezando de vuelta. Entonces no había una base firme. Y todos los grandes equipos en el mundo lo están haciendo. Bueno, un problema, Argentina no, por ejemplo. Claro. Por eso ha tenido estas dificultades para clasificarse al Mundial, ¿no? Sí, le está costando muchísimo a Argentina, claro, pasa que la calidad de sus futbolistas en general y de uno en particular. Y tienen a Messi, ¿no? Y de uno en particular. Yo recuerdo que en aquel anuncio que hace Messi, ligamos muy mal con Messi en esta eliminatoria, porque primero no cumplió lo que prometió. Volvió justo contra Uruguay. Y después la FIFA le baja la sanción. Sí, o sea, ligamos horrible, aunque en el último partido no nos fue tan mal. Yo recuerdo que Menotti, en una de esas charlas que cada tanto da, dijo, cualquiera lo podía entender, dijo, con Messi clasificamos. Cualquiera entendía que lo que estaba diciendo es que sin Messi, más bien no. Y los hechos demostraron eso, sí, ¿no? Sí, es un experimento que no se puede hacer, pero habría que ver qué pasaba con Argentina sin Messi, ¿no? Pero, con todo el caos que fue la selección argentina en la propia AFA. Claro. Quizá un poco se descansaban en el hecho de que estaba Messi. Claro, si no hubiera estado Messi, quizás se hubieran puesto las pilas antes. Puede disimular. Uruguay no está en condiciones de disimular, porque tiene de todo menos, ¿no es cierto? Menos desarrollo económico, menos número de futbolistas. Entonces tenés un panorama del cual elegir menos, pero, como decís vos... Sí. A veces los críticos de Tavares lo ponen como que era obligatorio clasificarse al Mundial teniendo jugadores como Suárez y Cavani. Por un lado, es verdad, tenemos dos delanteros como hacía mucho no teníamos, como antes tuvimos a Forlán, ¿no? Sí, cuando tuvimos los tres, yo digo que es el momento para pelear nomás, ahí me puede corregir. Fue el mejor momento. El mejor momento de la historia de la selección uruguaya. En tanta calidad reunidos en delanteros. Sí, ¿no? Puede ser, sí. Pero hay que decir, por un lado, que si bien no Forlán, sí, Suárez y Cavani son producto de este escalafón que hizo Tavares. Incluso el propio Suárez llegó a ser titular en la selección cuando no muchos lo veían en ese lugar, ¿no? Yo recuerdo las charlas con mis amigos manchas, como soy Liverpool, puedo hablar así, que no había forma, ¿eh? Y en aquel momento estaba en un club chico de Holanda y muchos recordaban que Nacional era un jugador prometedor, pero que agarraba muchos goles. Bueno, vos te acordás, los hinchas Nacional y cómo lo trataron en algún momento, porque... Sí. De verdad erraba muchos goles. Sí. Entonces también hay que reconocer eso. Pero si comparamos con otros, digamos, hay una diferencia entre Suárez, Cavani y Messi. Es decir, que Messi puede ponerse el equipo al hombro y ser tanto creador como definidor. En cambio, Suárez y Cavani son definidores, entonces resulta más difícil. Por supuesto, ellos se arreglan, a veces le tiran un boniato y lo convierten en una pelota de gol. Pero también tenemos que comparar con otros equipos sudamericanos que tienen grandes jugadores. Pero además, por ejemplo, Chile tiene la mejor generación de su historia y quedó fuera del Mundial. Colombia tiene también una de sus mejores generaciones y quedó atrás de Uruguay en las eliminatorias. Pero incluso esta eliminatoria, vos lo recordás en tu libro, porque haces un lindo repaso, amable repaso, arrancamos sin Suárez, sin Cavani. Los acabo de ver los partidos ahora que tenés más tiempo libre por estos feriados. Y como yo soy medio enfermo, pongo TCC y justo están los partidos de las eliminatorias. Y volví a ver Chile, volví a ver Colombia, volví a ver Bolivia. Te juro que los vi. Y es brutal Uruguay con qué futbolistas obtuvo esos resultados maravillosos, ¿no? Sí, porque hay que ver, no solo se ganó, sino se ganó por goleada contra Colombia, contra Chile, sin ellos. Sin Suárez, ¿no? Se ganó en La Paz, que nunca en la historia había ganado Uruguay. Y en Colombia, sin Suárez y sin Cavani, acá, frente a Colombia, acá, ¿no? ¡Epa! Y vos no podés decir que solo es fortuna, que solo es suerte, que solo, ¿no? La pregunta que te hago un poquito en el final es,
¿Es sensato que nosotros... Termina Uruguay con un medio campo como hace lustros no tiene en cuanto a calidad futbolística y lo que se llama en la jerga buen pie. Jugadores mixtos, pero con la pelota todos, sin excepción, saben resolver situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Como hace lustros, ¿no es cierto? Sí. Todos, repasa todos. ¿Puede hablar de una selección que en cuanto a su perspectiva ofensiva y por lo tanto de logros nos ilusione para el próximo Mundial? Puede ser, pero a mí me hubiera gustado que la naturaleza hubiera hecho que hubieran aparecido un par de años antes. Claro. Digamos, la renovación esta que hizo Tavares en el mediocampo la hizo recién ahora, porque solo ahora se podía hacer, porque Valverde tiene 19 años, está por 20, lo mismo que Bentancur. Digamos, no podían haber entrado en la selección a los 17 años, porque ni siquiera habían jugado en la sub-20. Nández tuvo su gran despegue este año, si decimos que hace un par de años no estaba todavía para la selección mayor. Entonces, Vecino es un poco más mayor, pero bueno, también fue una de las cosas que vio Tavares cuando nadie las vio. El descubrimiento de Tavares es Vecino. Sí. Yo invito a que recorran los diarios a ver quién decía Vecino debe estar en la selección. Por eso sí. Pero, por ejemplo, ellos en Europa, no sé si están. Valverde no ha jugado mucho, es suplente en La Coruña, que no es un cuadro de los más importantes de España. Bentancur está en Juventus, que sí, que es el equipo más poderoso de Italia, ha entrado, ha salido, ha alternado, pero no tiene la titularidad asegurada que todos nos gustaría que tuviera para pero es muy llegar joven bien. Todavía, no hay por qué suponer que la tenga. Yo recuerdo que el Chino Recoba, bueno, vos lo sabés perfectamente, ¿cuánto fue titular en su equipo? Sí, titular, que vos sabías que jugaba todos los domingos. No, ¿sí? eso después fue cuando fue a Venecia. En Venecia sí, fue determinante, ¿te acordás? Sí, pero en el Inter no llegó, no era siempre titular. Entonces, yo imagino a mediano plazo un equipo con ellos en el mediocampo y con Suárez y Cavani todavía vigentes. A propósito, Maxi ya empezó a incursionar en la gira, ¿no? Sí, también. En los últimos partidos amistosos, sí, ¿no? De cualquier manera, hay que ver todavía lo que puede rendir Maxi, porque también es una aparición bastante nueva, ¿no? Claro. Esperemos que en el Mundial los cracks pueden destacarse en su más joven edad, como Pelé, Maradona, Messi. Varios cracks juntos jóvenes es un poco más arriesgado, pero creo que no hay alternativa y que es mejor empezar cuanto antes con ellos para tener un futuro más venturoso lo antes posible, ¿no? Ajá. Así que, y en cuanto a porque la continuidad de este proceso, te lo pregunto, de alguna manera vos tirás algunas pistas por allí en tu libro, ¿no? Uno puede suponer, hagamos un escenario malo. Uruguay le va mal el Mundial. Ir mal el Mundial, no clasificar la serie, ¿verdad? Uh-huh. Eso sería un mal Mundial, ¿no? Sería un mal Mundial teniendo en cuenta también el grupo que le toca a Uruguay. De cualquier manera, tampoco doy a los rivales como pan comido. No, desde ya. Pero digo para también, porque si no, a veces creo que nos vamos de un extremo al otro. Uh-huh. No tenemos por qué ser campeones del mundo para que el Mundial sea bueno. ¿Coincidimos en esto? Por supuesto. Y también me parece que hay que poner un piso. Si no pasás la serie, es un mal Mundial. Uh-huh. Por lo menos lo entiendo yo, sin ser exitista, pero también generando la idea que el fútbol son resultados. Supongamos que a Uruguay le va muy mal. Estoy jugando y estoy cruzando los dedos a la vez. Le va muy mal y Tavares seguramente, y Tavares, me río porque vos cruzar los dedos también, y Tavares, además por cuestión ya de edad, como le va tan mal, él decide renunciar. Podría renunciarlo aún siendo campeones del mundo, ¿no? Eso está en discusión. La pregunta es, ¿se continúa esto sin Tavares? Las decisiones dependen de los dirigentes, que nunca terminamos de saber qué decisión van a tomar, ¿no? De igual manera, lo que yo entendería deseable es que
no haya una ruptura, es decir, que sea Tavares o sea otro el técnico que siga a partir de 2019, se lo considere una continuación de este trabajo, ¿no? Por lo menos en algún nombre o en los criterios o en los estilos. Estoy jugando contigo, ¿eh? ¿Y cuál sería ese nombre? Ahí ya es difícil de evaluar. Pero es alguien de los que ya está, digamos, en la vuelta, en el equipo. No sé si van a ser los ayudantes de Tavares que puedan llevar adelante el tema. ¿El entrenador de la sub-20? Quizá sea Fabián Coito. Para terminar, ¿por qué a pesar de lo elocuente que tu libro habla acerca de lo conseguido y además del momento bisagra que puede implicar desde la historia del fútbol uruguayo el aporte de Tavares, por qué aún así sigue siendo cuestionado y lo que advertimos todos por algunos, latentemente cuestionado? Como que parece que hay como un sector de la ciudadanía, de la afición y también del periodismo, como que está esperando un gran tropiezo para, viste que Tavares no sé qué, no sé cuánto. Tengo la sensación que no es reconocido en su verdadera magnitud. Advierto que yo soy entusiasta de este proceso, por lo tanto pierdo objetividad. Quizá aparezca alguno que diga, sí, tuvo 12 años de buena suerte y se lo terminó. Bueno, es irónica tu respuesta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estamos en el país de los 3 millones de directores técnicos, entonces todo el mundo se siente, y bueno, está bien que así sea, se siente capacitado para opinar, digo, y mucha gente en el Uruguay sabe de fútbol. También existe un poco de mala memoria, porque hace 15 años, hace 20 años, la selección era un tembladeral, era una desorganización tremenda, y los resultados así lo reflejaban, ¿no? Entonces, después que cuando Uruguay quedaba eliminado de los mundiales, el sueño era ir a un mundial. Claro. Después que se logró 3 veces, ahora las expectativas son más altas. Y sobre todo después que se consiguió un 4º puesto mundial. Pero las condiciones han cambiado mucho desde 1950 a hoy, entonces para Uruguay ser campeón del mundo es una tarea mucho más complicada, entonces hay que también medir los objetivos. El libro se llama La Era Tavares, 12 años que cambiaron el fútbol uruguayo. Su autor, Luis Prats, nos ayudó a poner la mañana en camino. Muchas gracias, Luis. Y gracias a ti por la invitación. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com